Analiza el corazón, ¿o es el cerebro? No hay señal de anomalías cardíacas o de actividad cerebral inusual. Entonces fue veneno. Mi diagnóstico Es cabeza adelantada. Dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de hombros, migrañas, alteraciones en los patrones de respiración, degeneración de las articulaciones y degeneración de los discos intervertebrales de la zona cervical son algunos de los síntomas que provoca la cabeza adelantada. No me jodas. Yo soy Moni, miembro del equipo de Trav Academy, y el día de hoy les traigo una rutina fisioterapéutica perfecta para corregir la cabeza adelantada. Acompáñenos. ¿Qué buena onda? Y empezamos con el primer ejercicio, que es un ejercicio de movilización y se llama así porque pues el mismo movimiento lo dice, es como si estuviéramos fingiendo decirle sí a alguien. ¿Cuál es el objetivo principal de este ejercicio? Pues es el de movilizar los músculos que se encuentran muy tensionados, como lo son el esternocleidomastoideo y los músculos escalenos anteriores, y empezar a activar a los músculos que se encuentran, por así decirlo, flojitos o que se encuentran elongados, como lo son los músculos suboccipitales. Estos movimientos de movilización son importantísimos en esta rutina. Y seguimos con otro ejercicio de movilización, y este se llama lateralización. Y esto es llevar nuestra cabeza hacia el hombro de un lado y cambiar hacia el otro lado. Es como si ya tuvieran muchísimo sueño, como si hubieran ido a una fiesta, se tomaron un par de traguitos, ya es muy noche, ya me quiero ir a dormir. De esta forma, con el objetivo de movilizar las estructuras antes mencionadas, pero en diferente ángulo para atacarlos por todos lados. Pero ¿cuál es el principal error? Que hay pacientes que tratan de elevar los hombros con tal de tocar la oreja con el hombro. Esto no es necesario. De hecho, si hacen este principal error, estarían trabajando músculos que no queremos trabajarlos, como son las fibras superiores del trapecio, el elevador de la escápula y el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo es el principal villanazo de tener la cabeza adelantada. Este músculo se encuentra demasiado fuerte, demasiado tenso, y con este error lo estamos tensando mucho más, provocando que el patrón de movimiento de cabeza adelantada quede para siempre. Y el último ejercicio de movilización es el decir no. Justamente vamos a decir no para atacar a estos músculos en otro ángulo completamente diferente. Recuerden que todos los ejercicios de movilización mencionados y vamos a hacer un total de 10 repeticiones. Izquierda y derecha cuenta como una repetición con el objetivo de movilizar al músculo esternocleidomastoideo, justamente como lo estamos viendo ahorita. ¿Cuál es el principal error? Que cuando ya vamos en la repetición número 7, número 8, empezamos a bajar la cabeza. Y esto no es bueno, ya que empezamos a elongar, empezamos a estirar los músculos suboccipitales. Y no queremos estirar los músculos suboccipitales, porque si de por sí son flojitos, pues con el estiramiento, por así decirlo, lo vamos a hacer aún más flojitos. Por eso es importante que realicen estos ejercicios enfrente de un espejo. Teniendo un espejo vamos a tener la vista hacia el frente y va a ser difícil que bajemos la cabeza y podamos hacer los ejercicios correctamente como se debe. Y ahora sí, vamos a estirar ese músculo esternocleidomastoideo, vamos a llevar nuestra mano al esternón, vamos a girar nuestra cabeza y la vamos a llevar a una hiperextensión, con el objetivo de estirar justamente este músculo, como se está viendo ahí, el esternocleidomastoideo. Vamos a realizar 10 respiraciones profundas y lentas por cada lado. Recuerden que el músculo esternocleidomastoideo, justamente en la cabeza adelantada, es un músculo que está muy pero muy tenso, y con esto lo vamos a empezar a relajar con estos poderosos estiramientos a este músculo. Recuerden que lo tenemos que hacer también del otro lado. Siempre los estiramientos tienen que ser bilaterales, o sea, en ambos lados.
Y en este segundo estiramiento vamos a poner nuevamente nuestra mano en el pecho, recostamos nuestra cabeza y la llevamos hacia atrás en una extensión de cuello. Realizamos 10 respiraciones profundas y lentas por cada lado, con el objetivo de estirar al segundo músculo que se encuentra tenso en una cabeza adelantada, que son los músculos escalenos anteriores. Recuerden hacerlo por ambos lados. El principal error es que no solamente recuestas la cabeza, sino casi te quieres recostar tú misma, llevando tu torso o tu cuerpo hacia un lado, y luego cuando cambias de lado lo llevas hacia el otro, como si te quisieras dormir o como si fueras en un barco pirata en un vaivén de izquierda a derecha, como si estuvieras borrachito o borrachita. ¡Hoy es un gran día para morir! Empezamos con los ejercicios de reeducación postural. Vamos a poner nuestro dedo índice en la nariz y vamos a alejar de esta forma nuestra cabeza y luego volver a tocar nuestra nariz al dedo, como si nuestro dedo estuviera asquerosamente apestoso y dijéramos: guácala, qué asqueroso huele, voy a alejar mi cabecita de ese olor. ¿Cuál es el objetivo principal de este ejercicio? Es de formar nuevos engramas cerebrales, formar nuevas vías a nuestro cerebro que le den la información de cómo se deben de mover nuestros músculos, tanto los músculos que se encuentran muy tensos como los músculos flojitos, para tener una adecuada postura. ¿Cuál es el principal error? Que en cada repetición vayas alejando tu dedo y al quererlo tocar con la nariz, pues vas a fomentar un engrama cerebral equivocado y vas a fomentar sobre todo el de tener una cabeza adelantada, y todos los ejercicios de movilización y estiramiento que has hecho hasta ahorita pues los vas a tirar a la basura. El error número 2 es que no puedas alejar tu cabeza del dedo y tengas que compensar con otros músculos, como lo estás viendo con Moni, que no lo aleja de forma correcta, sino que está llevando su cabeza hacia atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no tienes el correcto control motor de tus músculos y que te falta trabajar muchísimo los primeros ejercicios de movilización y estiramiento, y no es que me quiera burlar de ti. No, ya no te burles. Pero si el anterior ejercicio no te salió, pues no te preocupes, porque esta es la versión más básica, la versión para principiantes, en donde te puedes acostar boca abajo en tu cama y tener el apoyo de tus brazos como si fueras una esfinge egipcia. Lo que vas a hacer es tratar de oler tu cama con la nariz y alejar tu cabeza de esta forma para favorecer el engrama cerebral que estábamos comentando. Esta es una posición muy fácil de realizar, pero también hay errores, como el principal error es no poner los apoyos de tus brazos. Si no apoyas tus brazos, vas a hacer una hiperextensión de tus lumbares y se va a mover tanto tu cabeza como tu torso en un solo bloque, y vas a darle la información inadecuada y equivocada a tu cerebro de que así se debe de mover tu cuello. Y atención al último ejercicio de reeducación postural, llamado hilo de marioneta, donde nos vamos a imaginar que tenemos en la punta más alta de nuestra cabeza un pequeño hilo imaginario en el cual lo vamos a jalar hasta quedar completamente derechitos. Volvemos a relajar nuestra postura y volvemos a tirar de ese hilo imaginario hasta estar completamente en una postura perfecta, ya que la cabeza adelantada, si la dejamos pasar por bastante tiempo, por meses o por años, se puede producir esta jiba de bisonte, esta pequeña protuberancia detrás del cuello que no es nada estética, pero con este ejercicio la vamos a eliminar o la vamos a disminuir dependiendo la gravedad de tu jiba de bisonte. Recuerden que este ejercicio postural es con el objetivo de mandarle información nueva a nuestro cerebro de cómo se deben de comportar nuestros músculos en esta postura y dejar de tener esa cabeza adelantada. Este ejercicio lo puedes realizar sentado o parado y realizar 10 repeticiones es lo más recomendable. Es excelente trabajo, Parker. Sigue así. En resumen, nuestro plan de tratamiento se divide en 3 fases: movilizaciones, estiramientos y reeducación postural. Si tú no puedes hacer los ejercicios de reeducación postural, tienes que regresar a las 2 etapas anteriores, trabajar mucho las movilizaciones y los estiramientos para posteriormente trabajar los ejercicios de reeducación postural. Como recomendación, es importante que puedan hacer sus ejercicios de 4 a 6 veces a la semana y, si les es posible, 2 veces al día. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido, pero sobre todo recuerden que para lograr resultados lo más importante es
la constancia. Tiene mucho sentido. Yo soy Moni, miembro de Trav Academy, y recuerden que nosotros somos los mecánicos de tu cuerpo. Hasta la próxima. Aviso importante, mientras estás haciendo esta rutina fisioterapéutica para la cabeza adelantada, tienes que cuidar muy bien tu técnica a la hora de realizar ejercicios en el gimnasio. Por ejemplo, en el curl de bíceps, tratar de no adelantar la cabeza. Si te pasa esto, quiere decir que estás utilizando demasiado peso y otra musculatura trata de suplir la falta de control motor. Otros ejercicios son como el pec deck o el press de banco para pecho. Tienes que tener especial cuidado y buscar modificar este tipo de ejercicios. Claramente, el jalón tras nuca o las dominadas tras nuca quedan totalmente contraindicadas. También recuerda vigilar tus actividades de la vida diaria, por ejemplo, el estar frente a la televisión, estar frente a la computadora escribiendo, trabajando o sobre todo viendo tu celular. Recuerda, no se trata de estar todo el día derechitos fatigando tu musculatura, sino de encontrar la forma adecuada para tener esa cabeza en su lugar. Solamente ten cuidado que el celular no se te vaya a caer en la cara. Nadie se ha preocupado tanto por mí.